Y hoy toca una porción, ¿verdad?, que en hebreo se llama Kitabo. Vamos a estar viendo, de hecho abarca lo que es el capítulo 26, 27, 28 y parte del 29. Y le voy a dar lectura al 26:1. Dice: cuando hayas entrado a la tierra que el Eterno tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que el Señor tu Dios te da, y la pondrás en una canasta, e irás al lugar que el Señor tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Amén. Prácticamente, ¿verdad?, estas porciones, o cuando estudiamos el capítulo 26, el 27, el 28 y 29, que son los primeros 9 versículos, hay algo importante que debemos de saber. Recuerden que estamos aquí en las Escrituras. El pueblo de Israel es cuando iba a entrar a la tierra que Dios le prometió, ¿sí? A la tierra que fluye leche y miel. Entonces, es como cuando nosotros estamos fuera de su reino, pero llega el momento que tomamos la decisión, ¿verdad?, de confesar que hay un solo Dios verdadero, un Salvador, alguien que es el que va ahora a tomar nuestra vida y nosotros se la vamos a dar, y vamos a empezar una nueva vida, como dice Romanos, ¿verdad? Una nueva vida. Entonces, una cosa es que Israel estuvo en Egipto, otro asunto fue el de la tierra, el del desierto, pero aquí el punto es ya cuando estuviera en la tierra prometida. Entonces, hay algunos principios que debemos de saber. Sí, porque muchos agarran y dicen: ya soy salvo, ¿y ahora qué pasó? ¿No? Ya eres salvo, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? No. Hay algo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? Y como está en el capítulo 28, y lo que quiere es bendecirnos. Pero esas bendiciones tienen sus condiciones. Sí, porque yo escuché hace años y escuché a una joven que dice: tal persona recibió al Señor, dice, y bien contenta, pero nomás lo recibió y se fue. No supo qué es congregarse, no supo qué es una vida de oración, no supo, ¿verdad?, qué es leer una Biblia, no supo qué es la obediencia. En otras palabras, no hubo unas experiencias con Dios, ¿sí? Pero aquí, cuando empezamos a estudiar el capítulo 26 de esta parashá, de esta porción, habla primeramente que nada, cuando llegues allá o cuando entres allá, primero que nada agarra todas tus primicias, llévalas al sacerdote, y él que las presente ¿de qué? Delante de Dios, en el lugar que Dios escogiera, ¿sí? Y pues, bueno, ¿qué son las primicias? Bueno, tú y yo sabemos que es una primicia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender cuando entramos a la tierra prometida o entramos a donde Dios nos dio una promesa? Lo primero que nada, cuando se habla de primicias, se habla de honrar a Dios, de reconocerlo, como dice Proverbios, en todos nuestros caminos. Una vez me hace una pregunta: bueno, ¿qué es reconocerlo en todos tus caminos? Pues, ¿qué crees que es reconocerlo en todos tus caminos? Que en cada cosa que hagas en cada área de tu vida, tú honres a Dios, dándole a Dios el primer lugar. No sé si me estoy explicando. Entonces, lo primero que tenía que aprender Israel cuando estuviera en la tierra prometida era honrar a Dios.
Y de hecho, el que se encargó de meter a Israel a la tierra prometida, ¿quién cree que fue? Josué, ¿no? ¿Sí se acuerda de eso, verdad? Sí. Mire, antes de seguir más adelante, quiero pedirle por favor que vaya aquí al libro de Josué capítulo 8. Y él fue el que los llevó a la tierra prometida. Dice, versículo 30 al 32 dice: entonces Josué edificó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal. Y ahorita cuando veamos el capítulo 27 vamos a hablar sobre esto un poquito. Como Moisés, siervo de Dios, lo había mandado a los hijos de Israel, como había escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto al Eterno y sacrificaron ofrenda de paz. También escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de ¿qué? De Israel. Entonces, ¿qué pasó? Cuando nosotros entramos o pasamos de las tinieblas a la luz, la palabra número uno que debe estar en nuestro corazón como experiencia es la palabra honrar. De hecho, en estos días se aproximan otras fiestas que es Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Lo que es la fiesta que está en Pesach y las primicias, ahí se reconoce a Dios, se dan unas primicias en la fiesta de Pesach. ¿Por qué? Porque cada que poseemos tenemos que dar una primicia. Cuando nosotros poseemos salvación, redención en Pesach, luego damos unas primicias para que poseamos una redención, una salvación, un perdón de pecados. Salvación. ¿Está conmigo? Hay 3 fiestas donde se hace esto. La otra que es en Shavuot, que también se dan primicias. Entramos a una experiencia una fue la experiencia con Jesucristo, con Yeshua, y hay unas primicias. Otra la experiencia con el Espíritu Santo, y tú cuando entres ahí y quieres poseer, hay otras primicias. Pero más adelante, ahorita hay otra fiesta que se llama Sukkot. Una es para lo que abarca la redención con Yeshua, otro es para lo que abarca la unción con el Espíritu Santo, y Sukkot es lo que está abarcando, que proféticamente es lo que es un reinado. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en esas 3 fiestas se dan primicias. Algunos en el pueblo de Dios lo hacen en Pesach, otros lo hacen en Shavuot, otros lo hacen en Sukkot, pero hay otros que lo hacen en todas. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque su fe es así. Entonces, reconocen al Señor en todos sus caminos. Es lo primero que se le dijo que a Israel. Cuando entramos a la presencia, al reino de Dios, la palabra honrar, reconocer, por no decir primicias, es lo que debe de perdurar toda nuestra vida, porque eso va a hacer que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos, que llevemos una vida de oración, va a hacer que siempre estemos dándole gracias a Dios en la casa de oración, de ahí nace una vida de adoración, de ahí nace una vida de alabanza, de ahí nace una vida de servicio. ¿Por qué lo hacemos? Por honrar a Dios. ¿Sí estamos ahí? Entonces, esta porción habla de cuando ya estén dentro de ¿qué? De la tierra prometida, cuando ellos estaban en el desierto, cuando iban a entrar a la tierra prometida. ¿Y qué otra cosa iba a suceder en el 27? Hay otra cosa, dice, bueno, habla de honrar, y el 12 del 26 habla de diezmar, pero el 27 dice el capítulo: y ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guarda todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. Más adelante en el versículo 4 dice: cuando pues hayas pasado del Jordán, levantarás estas piedras que yo te mando hoy en el monte Ebal,
y la revocarás con cal. Edificarás allí un altar, lo que leímos en Josué, al Señor tu Dios, altar de piedras, y no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás altar al Señor tu Dios, y ofrecerás el holocausto al Eterno tu Dios. Sacrificarás ofrenda de paz y comerás allí, y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. En el monte Ebal. Curiosamente, lo que es el capítulo 27 se habla de dos montes. El monte Ebal, que está mencionando el capítulo en el versículo 4, y mencionar el otro, el versículo 11, y mandó Moisés al pueblo aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Y habla de Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y el 13, y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. El otro mandamiento, cuando se estuviera en la tierra de Israel, el primero era que honrar a Dios a través de primicias y de diezmar. Eso es lo primero. Lo segundo, fíjense bien, es que en dos montes en un monte se iba a pronunciar maldiciones, y otras ¿qué? Bendiciones. Y yo te voy a decir, ¿qué maldiciones? Ahí están, ahí en el capítulo 27. Y después está el capítulo 28. Ahora, ¿por qué? ¿Y quién las iba a pronunciar? En el monte Ebal se iba a levantar un altar con piedras, donde no hubiera hierro. En otras palabras, donde no hubieran sido usadas para pecar. Palabras, y otra, no nada más eso, sino que las tenían que poner con cal. Y otra, escribir la ley de Dios. Ahí no dice que son 12 piedras, pero cuando tú lees, cuando estuvo Elías con los falsos profetas, que hubo una guerra, dice que hubo 12 piedras, y en cada una puso el nombre de cada una de las tribus de Israel, invocó a Dios y descendió fuego. ¿Sí estamos ahí? Elías era un sacerdote y era un profeta. Entonces, imagínense dos montes, y cada uno 6 tribus. Para cuando vinieran los levitas y pronunciaran bendición o maldición, ellos tenían que decir amén. ¿Qué quería decir eso, amén? Que se confirmaba lo que habían hablado los levitas. Y no eran levitas comunes. ¿Qué tipo de levitas eran? Eran levitas que eran unos ancianos, como lo dice en el principio del capítulo 27. ¿Y qué un levita al nivel de un anciano? Eran de aquellos que eran de muy alto nivel. Eran levitas que sabían hacer sacrificios, sabían cómo establecer un altar, como en este caso de 12 piedras, y en cada piedra, de acuerdo, fíjense bien, así teniendo el contexto de Elías, que puso 12 piedras en cada una, el nombre de cada tribu, maldecían a cada tribu si no obedecía a Dios, o bendecían. Estos eran unos levitas, en otras palabras, levitas profetas, como en el caso de Elías. Si obedecían, se pronunciaban bendiciones, y esas bendiciones se cumplían y los alcanzaban, como dice el capítulo 28. Pero si había desobediencia en alguna de las tribus de Israel, esas maldiciones se cumplían. Entonces había 12 piedras, 12 nombres de las tribus de Israel, y también estaba escrita la ley que escribió Moisés. Entonces, ¿cuáles eran los mandamientos cuando se estuvieran en la tierra prometida? Era que se honrara a Dios, y era que se decretara
desde los montes, desde uno bendiciones, y desde otro ¿qué? Maldiciones, ¿sí? Y ahora, ¿quién iba a decir las maldiciones? No eran los hechiceros, eran los profetas, eran los levitas que había Dios designado, y eran desde lugares altos. Esto desde lugares altos tiene que ver, es algo profético, que la bendición viene ¿de dónde? De arriba. ¿Y la maldición de dónde viene? También de arriba. ¿Sí me estoy explicando? Una bendición viene de arriba porque Dios la permite. Dios fue el que creó también las maldiciones y también las bendiciones. Una para recompensar y otra para traer juicio y corregir. De hecho, cuando tú estudias el capítulo 28, a mí me asombraba, por ejemplo, cuando estudié el capítulo 28, algo muy importante. Habla, fíjese, del versículo 15 en adelante habla de maldiciones, pero fíjese el versículo 46. Dice, bueno, desde el 45, nomás para complementarte: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, porque cuanto no habrás entendido la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos que Él te mandó. Y te serán, ¿por qué? Por señal. Te serán por señal y por maravilla en tu descendencia para siempre. Esa palabra señal, cuando usted la estudia, es una palabra tan poderosa, porque esa palabra señal es la palabra que se usó cuando la luna y el sol y se creó todo eso como señales para los tiempos y todo eso. Esa palabra ot. Pero esa palabra señal, cuando usted ve una señal de una bendición, es que está en presencia de algo sobrenatural que viene de Dios. Pero cuando en este caso la maldición es una señal, es en presencia de algo sobrenatural que viene de Dios. Pero aquí hay que poner en claro algo del capítulo 28, que ese tipo de maldiciones no es para los paganos. No, esas maldiciones es para los que ya entraron al reino de Dios. ¿Sí me explico? Una cosa son las maldiciones que hay allá por hechicería y tanta cosa. He hablado del tema de las maldiciones, yo creo que lo he hablado en más de 25 años. Yo creo que me he dedicado 15 años a hablar de tantas maldiciones. Pero las maldiciones que están aquí, no creas que esto no se lo vais a predicar. No, estas son para los que han escuchado la palabra de Dios, para los que han recibido a Yeshua, para los que conocen la palabra de Dios y simple y sencillamente, en otras palabras, no quieren obedecer. O sea, es para mí, para cualquiera de nosotros. Pero eso no es para asustarse. ¿Por qué? Porque tenemos una opción, decir, quiero obedecer de corazón. Pero ¿cómo voy a obedecer? Voy a obedecer con alguien que sabe honrar. ¿Y qué cree que es alguien que sabe honrar? Alguien que sabe dar, alguien que está agradecido con Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces el 26 es de honra, y esa honra es dar, así lo dice. El 27 es que va a haber dos lugares posicionados altamente, unos para soltar bendiciones y otros para soltar ¿qué? Maldiciones. Pero te voy a decir algo. Cuando yo estudié guerra espiritual, estudié Samuel, que él tenía una escuela de profetas que venía de lugares altos, y en esos lugares altos es donde él entrenaba profetas. Pero desde esos lugares altos él hacía para bendecir. Recuerde que Jerusalén tiene montes alrededor. Era para bendecir a todo Jerusalén, Israel, ¿sí? A todo Israel. Esos lugares altos, cuando un rey de Israel era pagano, lo primero que hacía era quitar esos lugares altos y quitaba a los sacerdotes profetas y ponía sacerdotes paganos, hechiceros, y desde esos lugares maldecían a Israel y venían tanta tragedia.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esas maldiciones se cumplen y destruyen a un ser humano que conoce de Dios, pero no obedece. ¿Y cómo es la manera de revertir esas tragedias? Volver al capítulo 26 y saber que cuando entremos tenemos que honrar a Dios toda la vida, y en esos montes, en esos lugares altos, debemos de tener grabada la ley de Dios y tenemos que estarla pronunciando para bendición. No sé si me estoy explicando. Eso es lo que sucede. Y todas esas bendiciones, como dice, del 1 al 14 o 13, 15 creo, dice, esas bendiciones te alcanzan. Dice, pero si no, viene toda la listota. Ahora, ¿qué es lo que debemos aprender? Que lo que dice el capítulo 28 de este quinto libro no es para los que no conocen de Dios, es para los que ya saben que es la ley de Dios, que hay un solo Dios, ¿sí? Y que va a haber señales que nos van a seguir. Esta palabra señal, recuerda a Yeshua cuando el capítulo 16 de Marcos dice, estas señales te seguirán, en mi nombre echarás fuera demonios, hablarás nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrás tus manos sanarán. Esas señales nos siguen, nos persiguen y se hacen parte de nosotros. Pero también hay señales malignas de maldiciones que Dios estableció. Es más, no nomás estableció, sino que agarraba y puso a unos de Israel que dijeran amén en un monte para bendición y otros que dijeran amén para maldición. Y desde arriba, levitas, o sea, hombres que sabían hacer sacrificios, hombres que conocían bien la ley, la Torá, hombres que conocían todo el sistema de sacrificios, el sistema de redención, el sistema por ejemplo, de los 7 sacrificios que había ahí, por ejemplo, de holocausto, de ofrenda de paz, de perdón, todo ese tipo de sistemas ellos lo conocían, pero también conocían el sistema de cuando alguien no obedecía, cómo ellos tenían que pronunciar maldiciones y 6 tribus tenían que decir amén. O sea, quiere decir que sea así, que sea establecido, que se cumpla, que dé testimonio a esa maldición. Esa es la palabra amén, ¿sí? Amén, así sea. ¿Qué quiere decir? Así sea. Somos testigos. Entonces, esto nos ayuda a entender que nosotros tenemos que ser bendecidos porque estamos dentro de la tierra prometida. Pero no porque estemos dentro, nos podemos dar el lujo de hacer lo que queramos, sino que tenemos que obedecer. Ahora, ¿cómo concluye, por ejemplo, esta porción? El versículo 29. En los últimos 3, 7, 8 y 9 dice: y llegaste a este lugar y salían de Seón, rey de Hesbón, y God, rey de Basán, delante de nosotros para pelear. ¿Y qué? Y los derrotamos. Dice: y tomamos la tierra y la dimos por heredad a Rubén, Gad y a la media tribu de Manasés. Y ahora fíjense, guardaré por poner estas palabras, dice, estas palabras de este pacto. Aquí hubo varias cosas que sucedieron. Primero que nada, las piedras tenían que estar en el monte Baal. Se tuvo que edificar un altar de recordatorio. 3, una alianza de Israel con el pueblo, de Israel con Dios mismo, amén. Y la otra, que los levitas tenían que pronunciar 12 maldiciones. Sí, 12 maldiciones. Pues, ¿y por qué 12? Sí, una para cada tribu. Había 12 piedras.
12 nombres, 12 hijos de Israel que componen Israel, 12 maldiciones. Pero si no, las bendiciones que Dios estableció. Entonces, el hecho de que nosotros ya somos del pueblo de Dios nos va a dar muchas ventajas. Una, que conocemos que Dios nos quiere bendecir, y otra es que queremos tener las señales de las bendiciones en nuestras vidas. Esto no quiere decir que seas bendecido no tengas adversidad. Todos tenemos adversidades, luchas y todo. Pero si somos bendecidos, la bendición, yo lo he explicado, que es la capacidad de Dios para cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Ahora, otra cosa, las 12 piedras para hacer un altar significaban las 12 tribus, estaban colocadas en un orden. ¿Eso qué también significa? Que nosotros debemos de estar en un orden espiritual, en unidad. ¿Y también qué significa? Que en el pueblo de Israel, en Israel, los que eran de Judá sabían que eran de Judá, los que eran de Neftalí sabían que era de Neftalí. ¿A qué voy con esto? Que en el pueblo de Dios debes de saber cuál es tu identidad en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque si algo se está perdiendo en estos tiempos, es la identidad espiritual de cada hijo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué creen que hay es más, hasta en las redes sociales, tanta enseñanza de todo tipo que no es que sea mala? De hecho, hablan de la Torah, hablan de la Biblia. El problema es que unos no saben ni quiénes son en el Señor. Hay muchos pastores que ni la palabra pastor conocen y son pastores. Cuando estemos delante de Dios, aparte de que se nos pregunte cuántos mandamientos guardaste y cuántos no, lo primeritito que se nos va a decir, a ver, ¿tú quién eres? O sea que tienes que saber quién eres en el Señor. ¿Sí? ¿Quién eres en Dios? No que te gustaba hacer, no, ¿quién eres en Dios? ¿Cuál es tu asignación en esta tierra? ¿Qué quiere Dios de ti? En Israel, los levitas sabían quién era un levita, quién era uno de Judá, ¿sí me explico? Quién era uno de Dan. Y cada uno de ellos tenía una asignación. De hecho, lo más extraordinario en el pueblo de Dios, cuando estamos dentro del reino, dentro de la tierra prometida, es saber de qué tribu somos. Y con esto no te vayas a, voy a ver en las raíces hebreas, esto cuánto. No me estoy refiriendo a qué tribu eres ahí, sino cuál es tu asignación en esta vida. ¿Por qué? Porque eso depende que tú seas bendecido. Eso depende. Porque tú si sabes que eres cierto ministro o en cada ministerio, tú te pones a trabajar en ese ministerio y se van a pronunciar bendiciones y te van a alcanzar. ¿Sí me explico? Una vez me pregunta, ¿tú qué eres? Fíjese, hasta le da risa a uno de los pastores. ¿Qué eres? Pentecostés, mesiánico. No se trata de ese tipo de mesianismo cristiano. Soy un hijo del reino. ¿Sí? ¿Cuál es tu asignación? Es esta. ¿Y tú? Soy de esta. No, ese es un grupo. Así se llama ese grupo. ¿Cuál es tu asignación? Que es lo más importante. ¿Por qué? Porque fíjese bien, cuando la tierra prometida a cada tribu le tocaba en cierto territorio. No puedes estar en un territorio donde Dios no te ha colocado. Es como el que no nació en Israel, no nació judío. Llegando allá, si tú eras un gentil, creyente, redimido por Mesías, no, pero me pasé para... Esa no era tu asignación. De hecho, lo primero que me enseñaron es que todos tenemos una asignación en esta tierra. Amén. Bueno, como resumen voy a volver a repetir: honrar, edificar altar, y ahí en ese altar tenía que estar la ley de Dios, y
pronunciación de bendiciones y de maldiciones cada temporada. Si se obedece, te llenas de bendiciones. Si se obedece, las maldiciones se acercan. El 28 habla de todas las bendiciones, la provisión, la protección y parte de las maldiciones. Entonces, pero eso es en el pueblo de Dios. Hay otras maldiciones en la Biblia que esas no son para el pueblo de Dios, son para el que anda pecando y no tiene a Dios en su vida. Bueno, que el Eterno les bendiga y shalom a todos.